¿Alguna vez has sentido que la vida ha sido injusta contigo? Quizás alguien en quien confiabas te falló. Tal vez has sido rechazado, olvidado, o incluso traicionado por las personas más cercanas a ti. Quizás has visto cómo tus sueños parecían desmoronarse, y te preguntaste, ¿por qué a mí? La historia que estás a punto de conocer es la de un hombre que también vivió todo eso. Fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y arrojado a prisión sin razón alguna. Parecía que su vida estaba acabada, pero en realidad, ese dolor lo estaba preparando para un propósito mucho mayor. Ese hombre fue José, el soñador. El mismo joven rechazado que llegó a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Su vida nos enseña que lo que parece el final, muchas veces es solo el comienzo. Que las pruebas no nos destruyen, nos forman. Por eso, si alguna vez has sentido que todo está en tu contra, esta historia es para ti. Un relato que no solo pertenece al pasado, sino que sigue hablándonos hoy, sobre esperanza, fe y transformación. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias. La historia de José, el soñador. Hoy conoceremos la increíble historia de un joven que pasó de ser vendido como esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Para entender su historia, debemos entender primero el contexto familiar en el que nació. Esto es muy relevante para entender después su vida y la relación problemática que tuvo con sus hermanos. Antes de que José nazca, su padre, que se llamaba Jacob, había huido de su tierra por unos conflictos familiares con su hermano. Con la ayuda de su madre pudo ir a la tierra de Harán. A la casa del hermano de su madre, o sea su tío, este se llamaba Labán. Jacob llega a casa de su tío Labán. Al llegar, lo primero que ocurre es que se encuentra con un pozo. Allí conoce a varios pastores y, entre ellos, aparece Raquel, la hija menor de Labán. Jacob queda impresionado por su belleza. Él mismo quita la piedra que cubría el pozo y da de beber al rebaño de Raquel. Desde ese momento queda enamorado de ella. Cuando se presenta ante Labán, es recibido como familia. Jacob rápidamente le declara su amor por Raquel y hace un trato con su tío. Trabajará 7 años a cambio de casarse con ella. Jacob cumple fielmente los 7 años de servicio, y finalmente llega el día de la boda. Sin embargo, en la noche de bodas, Labán lo engaña, en lugar de Raquel, le entrega como esposa a Lea, la hermana mayor. En la oscuridad y con el velo puesto, Jacob no se da cuenta hasta la mañana siguiente. Al amanecer descubre la traición y reclama a Labán. Su tío le explica que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Pero le ofrece un nuevo trato: si acepta trabajar otros 7 años, podrá casarse también con Raquel. Jacob acepta. Labán le dice: cumple la semana de bodas con Lea, y luego también te daré a Raquel, con la condición de que trabajes otros 7 años para mí. Es decir, no tenía que esperar 7 años para casarse con Raquel, sino aceptar la nueva condición. Jacob cumple la semana de bodas con Lea. Y al terminar esa semana, Labán también le entrega a Raquel como esposa. Desde entonces, Jacob está casado con las 2 hermanas al mismo tiempo. Así, en el plazo de una semana, Jacob se casa con Lea y con Raquel. Pero desde el principio hay una diferencia: Jacob ama profundamente a Raquel, mientras que Lea es vista casi como una imposición. Con el tiempo surge una rivalidad dolorosa entre las 2 hermanas. Lea, aunque no era la esposa amada, comienza a tener hijos rápidamente. Primero da a luz a Rubén, luego a Simeón, después a Leví y finalmente a Judá. Raquel era la esposa amada, pero no podía tener hijos, lo cual era motivo de gran tristeza y humillación en aquella época. En su desesperación, Raquel decide seguir una costumbre de la época: entrega a su sierva Bilha para que tenga hijos en su lugar. Bilha da a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí. Al ver esto,
Lea también entrega a su sierva Zilpa, que da a luz a Gad y Aser. Después de un tiempo, Lea vuelve a quedar embarazada y tiene 2 hijos más, Isacar y Zabulón, además de una hija llamada Dina. Durante todo este tiempo, Raquel seguía sin poder concebir. Ella era la esposa amada, pero Lea le llevaba mucha ventaja en número de hijos. Después de muchos años de espera y sufrimiento, finalmente Dios escucha las oraciones de Raquel. Ella queda embarazada y da a luz un hijo, José. Para Jacob, este niño era especial por varias razones. Uno era el hijo de la esposa que realmente amaba. 2 nació después de muchos años de dolor y rivalidad. 3 representaba el cumplimiento de la esperanza de Raquel. Por estas razones, Jacob desarrolla un amor particular hacia José, lo cual será el origen de los celos y la envidia que sus hermanos sentirán más adelante. Entonces José nace cuando Jacob ya tiene muchos hijos con Lea y las siervas, pero es el primer hijo de Raquel, la esposa a la que Jacob realmente amaba. Esto hace que José tenga un lugar muy especial en el corazón de su padre. Aquel niño fue recibido como el hijo de la esperanza, el hijo del amor verdadero. Desde pequeño fue el niño de la vejez de Jacob, que ya era anciano, y eso marcó la relación con sus hermanos. José fue el favorito de su padre. Ese cariño especial pronto se hizo evidente para todos. Para mostrarlo, Jacob mandó confeccionar una prenda única, una túnica de colores brillantes, distinta a la ropa común que usaban sus otros hijos. Aquella túnica no era simplemente un regalo, era un símbolo de distinción, casi un reconocimiento de que José ocupaba un lugar privilegiado en el corazón de su padre. Pero este favoritismo no pasó desapercibido. Los hermanos de José, hijos de Lea y de las siervas, comenzaron a sentir una mezcla de envidia y resentimiento. Para ellos, esa túnica era como una herida abierta, un recordatorio de que su padre no los amaba de la misma manera. Con el tiempo, esos celos crecerían hasta convertirse en odio. Como si esto fuera poco, José empezó a tener sueños enigmáticos que parecían anunciar su destino. En uno de ellos, se veía en medio del campo atando gavillas de trigo. Su propia gavilla se erguía, mientras que las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Cuando lo contó, sus hermanos lo miraron con furia. ¿Acaso piensas reinar sobre nosotros? Poco después, tuvo otro sueño aún más impactante. Vio al sol, a la luna y a 11 estrellas inclinándose ante él. Esta vez hasta su padre se sorprendió y lo reprendió. ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante ti? Pero Jacob, en silencio, guardó aquellas palabras. Intuía que tal vez había algo más profundo en esos sueños. El resentimiento de los hermanos de José había ido creciendo día tras día. La túnica de muchos colores que su padre le había regalado se había convertido en un símbolo de preferencia y de envidia. Y los sueños de José, aquellos que hablaban de que un día todos se inclinarían ante él, encendieron aún más el odio en sus corazones. Un día, mientras pastoreaban sus rebaños lejos de casa, divisaron a José que venía caminando hacia ellos. Desde la distancia, podían ver claramente su túnica brillante. Entonces se dijeron entre sí: «Ahí viene el soñador. Ahora es nuestra oportunidad, deshagámonos de él de una vez por todas». Algunos hermanos, cegados por la rabia, querían matarlo de inmediato. Pero Rubén, el mayor, se interpuso. «No derramemos sangre. No hagamos tal cosa. Mejor arrojémoslo en esta cisterna del desierto y dejémoslo allí». Así lo hicieron. Cuando José llegó, lo rodearon, lo despojaron violentamente de su túnica de colores y lo arrojaron al pozo vacío. Allí quedó, solo,
herido en su orgullo y en su confianza, mientras sus propios hermanos se alejaban a comer. Mientras discutían qué hacer con él, apareció en el horizonte una caravana de mercaderes ismaelitas que viajaban rumbo a Egipto con camellos cargados de especias, bálsamo y mirra. Entonces Judá, con frialdad, propuso: ¿qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo a estos mercaderes. Así nos libraremos de él sin mancharnos las manos con su sangre. Cuando lo sacaron del pozo, José creyó que al fin sus hermanos habían cambiado de parecer. Con lágrimas en los ojos les rogaba: por favor, hermanos, no me hagan daño. No me abandonen aquí. Ellos, sin mirarle con compasión, lo tomaron de los brazos. Quizá uno de ellos le dijo con ironía: tranquilo, José, no vamos a matarte. Solo te iremos a llevar con estos viajeros, verás qué bien te irá en otra tierra. José no comprendía del todo. Confundido, aún con la esperanza de que se tratara de un castigo momentáneo, los dejó atarlo. Pero lo que parecía una salida, en realidad era la antesala de su venta. Mientras él suplicaba, los mercaderes contaban las monedas de plata. Sus propios hermanos lo empujaron hacia aquellos extranjeros, despojándolo de la última ilusión de regresar a casa. Mira, soñador, gritó uno de ellos con desprecio. Ahora veremos si tus sueños se cumplen en Egipto. José fue llevado con cadenas, mirando hacia atrás una y otra vez, esperando que alguien se arrepintiera, pero no hubo respuesta. José fue vendido como esclavo. Encadenado y humillado, se lo llevaron lejos, rumbo a una tierra desconocida. Los hermanos, para ocultar su crimen, tomaron la túnica de colores, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a su padre. Al verla, Jacob se desgarró por dentro. Se echó al suelo y lloró desconsoladamente. Una fiera lo devoró. José, mi hijo amado, ha muerto. Nadie pudo consolarlo. Su dolor fue tan grande que se negó a encontrar alivio. En su corazón solo había luto. Mientras tanto, José marchaba como prisionero hacia Egipto. Para él parecía el fin de sus sueños, el final de su vida. Pero lo que nadie podía imaginar era que aquel momento oscuro era apenas el inicio de un plan más grande. Dios estaba escribiendo una historia en la que el joven traicionado y rechazado sería transformado, paso a paso, en uno de los hombres más poderosos de todo Egipto. Cuando los mercaderes ismaelitas llegaron a Egipto, no tardaron en vender a José en el mercado de esclavos. El comprador fue nada menos que Potifar, un alto oficial del faraón, capitán de la guardia personal del rey. José pasó, de ser el hijo amado de Jacob, a convertirse en propiedad de otro hombre, en una tierra lejana y con una lengua desconocida. A simple vista parecía que su vida se había roto para siempre. Sin embargo, la Escritura recalca una verdad clave: Jehová estaba con José. Y esa presencia divina marcaría la diferencia en cada paso. Aunque comenzó realizando los trabajos más humildes, José destacaba por su disciplina, integridad y sabiduría práctica. No trabajaba como un esclavo resignado, sino como alguien que veía en cada tarea una oportunidad para honrar a Dios. Y donde él ponía las manos, las cosas prosperaban. Pronto Potifar lo notó. Veía que su casa funcionaba mejor desde que José estaba allí. Las cosechas rendían más, el ganado se multiplicaba, las cuentas cerraban con orden. Así, poco a poco, le fue dando mayores responsabilidades, hasta el punto de confiarle la administración completa de su hacienda. José llegó a ser algo así como el mayordomo principal, y bajo su dirección todo lo relacionado con Potifar prosperaba.
Pero en medio de esa aparente estabilidad, se levantó una de las pruebas más duras de su vida. La esposa de Potifar, intrigada primero por la juventud y la presencia de José, comenzó a desearlo. Día tras día buscaba la ocasión de seducirlo. Al verlo, le decía con descaro: «Acuéstate conmigo». José, fiel tanto a su amo como a Dios, se mantenía firme y respondía con convicción: «Mi Señor confía en mí y me ha dado autoridad sobre todo lo que posee. Solo a ti no me ha dado, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?». Pero ella no se rendía. Insistía cada día, tratando de quebrar su voluntad. Y mientras más fiel permanecía José, más crecía en ella el deseo y la frustración. Hasta que llegó el día decisivo, José entró en la casa para hacer su trabajo, y no había nadie más dentro. Entonces la mujer lo tomó por el manto con fuerza, intentando arrastrarlo hacia sí. José reaccionó al instante, prefirió huir desnudo antes que ceder al pecado. Soltó su ropa en sus manos y escapó corriendo hacia afuera. Ese acto de integridad, que debería haber sido reconocido, se volvió en su contra. La mujer, herida en su orgullo y movida por la ira, levantó un falso testimonio contra él. Mostró la ropa que José había dejado en sus manos y gritó: «Este hebreo que trajeron para servirnos ha querido abusar de mí». Cuando Potifar regresó y escuchó las acusaciones de su esposa, ardió en furia. Sin juicio ni defensa posible, José fue llevado y encerrado en la prisión del faraón, un lugar oscuro y humillante, destinado a los presos del rey. Lo que parecía un ascenso en su vida, pasar de esclavo a administrador de confianza, se derrumbó en cuestión de horas. Pero lo que sus enemigos pensaban que sería su ruina, en realidad era otra etapa del camino que Dios había trazado para él. José, que había sido mayordomo de la casa de Potifar, se encontró de repente en la oscuridad de una celda. Humillado por una acusación falsa, cargaba con el peso de la injusticia. Sin embargo, aún en esas circunstancias, la presencia de Dios no lo abandonó. La Biblia repite: Jehová estaba con José, y ese detalle lo cambia todo. Con el paso de los días, el jefe de la cárcel notó que aquel joven hebreo no era como los demás prisioneros. José no se rendía al resentimiento, ni se hundía en la amargura. Trabajaba, ayudaba, organizaba, y mantenía una actitud de esperanza. Pronto, el encargado le confió responsabilidades dentro de la misma prisión, hasta el punto de ponerlo al cuidado de los demás reclusos. Fue en ese lugar oscuro donde Dios empezó a abrir una nueva puerta. Un día fueron encarcelados allí dos oficiales del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ambos habían ofendido al rey y estaban a la espera de juicio. Durante la noche, cada uno de ellos tuvo un sueño extraño y perturbador. A la mañana siguiente, José los vio preocupados y les preguntó: «¿Por qué tienen hoy el rostro tan triste?». Ellos respondieron: «Hemos tenido sueños, y no hay quien los interprete». José entonces les dijo con humildad y confianza en Dios: «Las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños, por favor». El copero relató primero: «Soñé que había una vid delante de mí, con 3 ramas. Apenas brotaron, dieron flores y racimos, y yo exprimí el jugo en la copa del faraón y se la entregué en su mano». José, guiado por el Espíritu, respondió: «Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Entonces pondrás la copa en su mano, como antes lo hacías». Al escuchar esto,
El panadero se animó y contó su sueño. Soñé que sobre mi cabeza había 3 canastillos de pan blanco, y en el de arriba había de todas las comidas que el faraón come, pero las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. José bajó la mirada y dijo con seriedad: La interpretación es esta: los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón quitará tu cabeza y te colgará de un madero, y las aves comerán tu carne. Y todo ocurrió exactamente como José lo había dicho. Antes de que el copero saliera de la prisión, José le rogó con sinceridad: Acuérdate de mí cuando todo te vaya bien. Te ruego que hables de mí al faraón y me saques de esta cárcel, porque fui robado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para estar preso. El copero asintió, pero apenas recuperó su puesto junto al faraón, se olvidó por completo de José. Así pasaron 2 largos años. José seguía preso, sin justicia, sin ser recordado. Todo parecía indicar que su vida se apagaría en aquel lugar. Pero el plan de Dios estaba a punto de revelarse de una manera sorprendente. Pasaron 2 años desde que el copero salió de prisión y olvidó a José. Parecía que la vida del joven hebreo seguiría para siempre entre barrotes. Pero una noche, el propio faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo sueños inquietantes. En el primero, se veía la orilla del río Nilo. De las aguas subieron 7 vacas hermosas y bien alimentadas, que pacían en los prados. Pero después subieron otras 7 vacas, flacas y de aspecto enfermo. Y lo más extraño, las vacas flacas devoraban a las gordas, y aún así seguían igual de esqueléticas. El faraón despertó turbado, pero volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez, veía 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña. Luego brotaban otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del oriente. Y las espigas raquíticas devoraban a las llenas. Cuando amaneció, el faraón estaba perturbado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo dar sentido a los sueños. Fue entonces cuando el copero, que servía vino en la mesa real, recordó a José. Con vergüenza confesó: Hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando el faraón se enojó con sus siervos, me encarcelaron junto al jefe de los panaderos. Allí conocimos a un joven hebreo. Cada uno tuvo un sueño y él nos lo interpretó. Todo se cumplió exactamente como él dijo. El faraón, intrigado, mandó traer a José de inmediato. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron y lo vistieron con ropas limpias, y lo llevaron ante el trono. El faraón le dijo: He tenido sueños, y nadie ha podido interpretarlos. Pero he oído decir que tú puedes entenderlos y explicarlos. José respondió con humildad: No está en mí. Dios será el que dé la respuesta para el bienestar del faraón. El rey relató sus sueños, y José explicó con firmeza: Los 2 sueños son uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que está por venir. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representan 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después vendrán 7 años de hambre, tan severos que toda la abundancia será olvidada. Por eso el sueño se repitió 2 veces, porque la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a hacerlo. José no se detuvo allí. Con sabiduría propuso una solución. Busque ahora el faraón un hombre sabio y prudente, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Que organice la recolección de la 5ª parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia, y almacene el grano en las ciudades, para que haya provisiones en los años de hambre. Así la tierra no perecerá de hambre.
El faraón y sus oficiales quedaron asombrados. Se miraron entre sí y dijeron: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces el faraón declaró: tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Y allí, en un solo día, José pasó de prisionero olvidado a primer ministro de Egipto, el segundo hombre más poderoso de la nación. El faraón le dio un anillo de autoridad, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Lo paseó en su segundo carro por las calles, y todos gritaban delante de él: «Doblad la rodilla». José tenía apenas 30 años cuando fue exaltado. Con la autoridad que el faraón le confirió, José comenzó a recorrer toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, supervisó personalmente que se recogiera la quinta parte de la producción de grano y se almacenara en grandes depósitos en cada ciudad. Los campos producían en tal abundancia que el trigo parecía, como la arena del mar, imposible de contar. Mientras tanto, José se estableció en Egipto, se casó con Asenat, hija de un sacerdote de On, y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Cada nombre reflejaba su experiencia. Manasés significaba: Dios me hizo olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. Efraín significaba: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pasaron los 7 años de abundancia, y tal como José había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre. No fue solo en Egipto, sino en toda la región. El hambre golpeó fuerte a las naciones vecinas, pero en Egipto había pan gracias a la previsión de José. Pronto la noticia se extendió: en Egipto había grano. Y así, desde tierras lejanas, la gente acudía a comprar. En Canaán, Jacob y sus hijos también padecían hambre. Al oír que había grano en Egipto, Jacob dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando unos a otros? He oído que hay trigo en Egipto, bajen allá y compren para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces los 10 hermanos mayores de José emprendieron el viaje. Solo Benjamín, el más pequeño y hermano de madre de José, permaneció con Jacob, pues éste temía perderlo también. Al llegar a Egipto, los hermanos fueron llevados a presentarse ante el gobernador encargado del grano. Sin saberlo, se arrodillaron delante de su propio hermano José. El sueño de su juventud se estaba cumpliendo. José los reconoció al instante, pero ellos no lo reconocieron a él. Había pasado más de una década, y ahora estaba vestido como un noble egipcio, con el poder del reino en sus manos. En ese momento, José contuvo sus emociones y habló con ellos con dureza, para ponerlos a prueba. ¿De dónde vienen? De la tierra de Canaán, para comprar alimentos, respondieron ellos. José, recordando todo lo que había sufrido, los acusó. Ustedes son espías. Han venido a ver la desnudez de la tierra. Ellos, temerosos, insistieron en su inocencia y le contaron de su familia, mencionando que aún tenían un hermano menor que se había quedado con su padre. José, al escucharlo, supo que hablaban de Benjamín. Pero no se rebeló todavía. Les puso pruebas, los retuvo unos días y finalmente liberó a todos menos a Simeón, al que dejó preso como garantía. Les ordenó: si de verdad dicen la verdad, la próxima vez traigan a su hermano menor. Solo así sabré que no son espías. Los hermanos regresaron a Canaán con el grano, pero también con miedo, porque descubrieron que el dinero que habían pagado había sido devuelto en sus costales, lo que pensaron que era una trampa. Tiempo después, los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, el hijo menor, tal como José lo había exigido. Al verlo,
José se conmovió profundamente, era su hermano de la misma madre, y en su rostro todavía reconocía la inocencia de aquel joven que no había participado en la traición. José los recibió con hospitalidad inesperada. Mandó preparar un banquete en su propia casa y ordenó que los sentaran según su edad, desde el mayor hasta el menor. Los hermanos se miraban unos a otros, sorprendidos, preguntándose cómo aquel gobernante egipcio podía conocer tantos detalles sobre ellos. Cuando a Benjamín le sirvieron 5 veces más porciones que a los demás, no supieron qué pensar. Pero José aún no había terminado su prueba. Antes de que regresaran a Canaán, dio una orden secreta a su mayordomo. Llena los costales de estos hombres con alimento, pon de vuelta el dinero en sus sacos, y en el saco del menor coloca mi copa de plata. Al amanecer, los hermanos emprendieron el camino de regreso. Apenas habían avanzado, el mayordomo salió en su persecución y les gritó: ¿Por qué habéis pagado mal con bien? ¿Por qué habéis robado la copa de mi señor? Ellos, desconcertados, juraron su inocencia. Que el que tenga esa copa muera, y nosotros seremos esclavos de tu señor. Se revisaron los costales uno por uno, comenzando por el mayor y terminando con el menor. Y allí estaba, en el costal de Benjamín apareció la copa de plata. Los hermanos quedaron atónitos, llenos de angustia. Rasgaron sus vestidos en señal de dolor y regresaron juntos a la ciudad. De vuelta ante José, cayeron al suelo, arrodillados. Fue entonces cuando Judá, con palabras llenas de sinceridad y arrepentimiento, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, para no causar la muerte de su padre Jacob por la pena de perder al hijo más amado. Aquel gesto rompió el corazón de José. Ya no pudo contenerse. Mandó salir a todos los egipcios de la sala y entre sollozos, se dio a conocer a sus hermanos. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. El silencio fue absoluto. El miedo y la vergüenza paralizaron a los hermanos. Pero José, entre lágrimas, añadió con ternura: No os entristezcáis ni os pese haberme vendido. No fuisteis vosotros, sino Dios quien me envió delante de vosotros para preservar vida en esta tierra. Destellos ese fue el momento en que las cadenas del pasado se rompieron, y la reconciliación comenzó. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y contaron a Jacob la increíble noticia, que José, su hijo amado, aún vivía y era el gobernador de Egipto, el anciano no podía creerlo. Su corazón, que había estado cargado de duelo durante tantos años, casi no resistió la sorpresa. Pero al ver las caravanas llenas de provisiones y escuchar la insistencia de sus hijos, finalmente exclamó: Basta. Mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes de morir. El viaje comenzó. Jacob, con toda su familia, sus ganados y pertenencias, descendió hacia Egipto. Era una multitud, hijos, esposas, nietos, siervos, más de 70 personas en total. Al llegar a Berseba, Jacob ofreció sacrificios a Dios, y esa noche tuvo una visión en sueños. El Señor le dijo: No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo mismo descenderé contigo, y también te haré volver. Con estas palabras de aliento, Jacob siguió adelante. Cuando la caravana se aproximaba a la región de Gosén, José preparó su carro y salió al encuentro de su padre. El momento fue indescriptible. Al verlo, José corrió y se echó sobre el cuello de Jacob, y lloró largamente. Jacob, conmovido, le dijo: Ahora ya puedo morir, porque he visto tu rostro y sé que aún vives. El reencuentro fue una fiesta de lágrimas y abrazos. Los hermanos,
que antes habían sido enemigos, ahora se presentaban unidos, transformados por los años y por la gracia de Dios. José, sabiendo la importancia de asegurar un lugar para su familia, llevó a 5 de sus hermanos ante el faraón. Explicaron que eran pastores y pidieron habitar en la tierra de Gosén, un lugar fértil pero apartado. El faraón, complacido por la lealtad de José, les concedió esa tierra, y así Jacob y toda su descendencia se establecieron en Egipto. Allí vivieron en paz, con abundancia en tiempos de escasez. Jacob, en sus últimos años, pudo disfrutar la compañía de su hijo perdido y ver cómo la familia crecía. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, dejando palabras proféticas que marcarían el destino de las tribus de Israel. Finalmente, pidió ser enterrado en Canaán, en la tumba de sus padres. José cumplió ese deseo con reverencia. Más tarde, también él moriría en Egipto, pero antes de partir dejó un juramento a sus hermanos, que cuando Dios los visitara y los sacara de aquella tierra, llevaran sus huesos con ellos de regreso a la tierra prometida. Así, la historia de José no solo fue la de un joven vendido como esclavo y convertido en gobernante, sino la de un instrumento de Dios para preservar a su pueblo y abrir camino al cumplimiento de una promesa mayor.